partamos nomás, ya, así que vamos a dar inicio. Entonces, muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro 10º y último webinario 2021, Agua, Constitución y Políticas Públicas en Países OCDE, ¿verdad? De la OCDE, desde la perspectiva y lecciones. Se revisará en términos generales la regulación constitucional del agua, ¿verdad?, en los países de la OCDE, y luego se articulará con el contenido de las leyes y otras políticas públicas existentes en algunos de estos casos, con el objeto de determinar de qué modo las reglas de las constituciones se materializan en la práctica en el ámbito hídrico. En esta ocasión expone Daniela Rivera, abogada, magíster en Ciencias Jurídicas y doctora en Derecho, profesora y directora del Centro de Derecho y Gestión del Aguas de la Universidad Católica, y Guillermo Donoso, ingeniero agrónomo, PhD en Economía Agraria y de Recursos Naturales, profesor titular del Departamento de Economía Agraria de la Facultad de Agronomía de la Pontificia Universidad Católica, y profesor y miembro del Consejo Directivo y Centro de Derecho y Gestión de Aguas de la misma Casa de Estudio. Los dejo entonces, Daniela, Guillermo, a ustedes, y muchas gracias por su participación y apoyo. Gracias, Pablo. Gracias, Pablo. Y muy buenas tardes a todos, a todas quienes están conectados en un mes complicado, como hemos estado conversando, y además casi a punto de cumplir 2 años de prolíficas actividades vía Zoom virtuales que también ya sobreabundan, sobre todo en esta fecha, y que hace más complejo y más meritorio también que estén todos y todas esta tarde acá. Como lo señalaba Pablo, en esta oportunidad con Guillermo hemos preparado una presentación general que corresponde a una de las investigaciones que hemos estado desarrollando en el Centro de Derecho y Gestión de Aguas de la Universidad Católica desde antes del inicio del proceso constitucional, pero que evidentemente se intensificó producto de dicho proceso, y queremos conversar con ustedes particularmente hoy día algunos de los hallazgos de esta investigación, particularmente en lo relativo a una suerte de contrapunto entre lo que señalan las disposiciones constitucionales de los países OCDE con aquellas disposiciones legales, reglamentarias, políticas públicas, y un poco qué está pasando en la realidad en materia de gestión hídrica en algunos de estos casos, de manera de poder cotejar y que cada una de nosotras pueda también extraer algunas lecciones entre lo que, o a partir de lo que señalan estos textos constitucionales, las reglas que están recogidas en otras normas jurídicas que son de inferior jerarquía a la Constitución, y finalmente cómo eso termina recogiendo o cumpliéndose o no, muchas veces, en la práctica. A estos efectos, entonces, iremos compartiendo la presentación con Guillermo, más que dividirnos la misma, de manera de ir generando una suerte de conversación, y por supuesto totalmente disponible y muy interesados en también escuchar al finalizar sus comentarios, sus opiniones en este sentido. Vamos a partir con una revisión general, una panorámica, una fotografía de qué pasa hoy día a nivel constitucional en los países OCDE, como el tema aguas, y aquí nos focalizamos particularmente en aguas, dejando por tanto fuera una serie de disposiciones que existen en términos más genéricos en materia de recursos naturales y de medio ambiente. Estamos aquí entonces revisando lo relativo al agua, para en un segundo término efectuar esa suerte de contrapunto que les mencionaba inicialmente, y hacer una suerte de comparativo, de retroalimentación, de articulación entre lo que sucede a nivel de regulación constitucional, leyes, políticas públicas, y algo de lo que está pasando en la realidad, en la gestión del agua en algunos de estos países OCDE que elegimos como casos de estudio particulares, y que tuvimos ahí la precaución de que fueran de distintos continentes también para tener una visión lo más amplia posible. Y terminaremos con algunas lecciones y aprendizajes. En primer término, para dar un contexto, creo importante recordar lo que significa ser país de la OCDE.
La OCDE es una organización que hoy día tiene 37 países miembros. Su objetivo es promover mejor gobernanza, lograr y avanzar hacia un desarrollo sustentable y al bienestar de la población. Para ser miembro de la OCDE se debe cumplir con ciertos requisitos y estándares establecidos en el tema de democracia, respeto de derechos humanos, economía abierta, con una economía de mercado, y también políticas públicas que se ajusten a las buenas prácticas para los objetivos que tiene la OCDE, particularmente, por ejemplo, en sostenibilidad medioambiental. En el general, para dar una idea de la importancia de los países, la OCDE hoy día representa 60% del comercio internacional, 80% del PIB mundial y un 75% de la inversión extranjera directa. Eso para tener un contexto de esta cooperación de países. Perfecto, gracias Guillermo. Y solo para precisar, porque recién este año hubo la incorporación de uno de los últimos países a la OCDE, que es Costa Rica. Entonces, de acuerdo a información actualizada, serían 38 los países OCDE que integran entonces esta organización. Incluimos en particular el caso de Costa Rica, dado que ha sido el último que se ha incorporado desde nuestro continente y tiene aspectos bien interesantes desde el punto de vista regulatorios en lo relativo al agua. Entonces, revisando la situación de estos 38 países y sus textos constitucionales vigentes, una primera cuestión que nosotros podemos traer a colación es cuántos de estos textos constitucionales contienen una alusión o una mención, precisión respecto a las aguas en particular. Y allí encontramos que la mitad de estos 38 países tienen referencias directas a las aguas, es decir, el 50% de los casos. Además, hay otro grupo que representa un 8% de los casos que, si bien no tiene alusiones directas o explícitas al tema agua, sí las contiene de manera indirecta, por ejemplo, al hacer referencia a alguna de las fuentes hídricas o algunas de obras hidráulicas. Y ya un 34% de los casos, luego veremos cuáles son estos países, no tienen ninguna referencia al tema agua, es decir, la voz, el concepto aguas no aparece explícitamente establecido en estos textos constitucionales. Y de estos países OCDE hay 3 que bien no tienen constitución, como es el caso de Israel, que no ha logrado aprobar el texto constitucional tal y cual como lo entendemos nosotros, y tiene un conjunto de leyes básicas que cumplen la función a grandes rasgos de una constitución. Y tenemos otros 2 casos, como son Reino Unido y Nueva Zelanda, que no tienen constitución escrita propiamente tal. Por eso es que están esos 3 países que quedan fuera de esta precisión y de esta revisión. En el tema de la inclusión en forma indirecta, es particularmente asociado a los temas medioambientales, donde se tratan esos temas en la Constitución. Y en este caso aquí pueden ver ustedes en esta tabla cuáles son los países agrupados entre aquellos que mencionan explícitamente el tema del agua y directamente en sus constituciones, entre otros Australia, Chile, Colombia, Costa Rica, Países Bajos, Portugal, España, Suiza. Los que la mencionan, pero de manera indirecta, Canadá, República de Corea y Turquía, no dicen nada respecto a la Constitución, países como Bélgica, Dinamarca, Italia, Francia, Japón, Estados Unidos, y los casos que ya precisamos que no tienen Constitución o no tienen un texto constitucional de manera escrita. Una segunda precisión, ahora sí focalizándonos en aquellos 22 países que tienen una alusión ya sea directa o indirecta al tema del agua, es advertir o identificar cuántos de estos textos constitucionales precisan la naturaleza jurídica del agua, es decir, qué es el agua desde el punto de vista jurídico, un tema que sabemos se está discutiendo, se está abordando con algo o con bastante intensidad dentro de nuestro proceso constitucional. Y en este caso tenemos la situación de 7 países que representan un 32%
del total de 22 que sí contienen precisiones respecto al agua que aluden a la naturaleza jurídica, y un porcentaje restante, un 68%, que no precisan la naturaleza jurídica del agua. Entonces, en este grupo encontramos las situaciones de Costa Rica, Hungría, Lituania, México, Portugal, Eslovaquia y Eslovenia, que sí aluden a la naturaleza jurídica del agua, y como ustedes pueden apreciar, el concepto con distintas denominaciones, pero que se reitera con mayor frecuencia, es la naturaleza jurídica pública de las aguas. Bien de dominio público, propiedad de la nación, patrimonio de la nación, bien de propiedad de la República o de propiedad de la nación, pero todos estos conceptos en términos generales desde una perspectiva jurídica corresponden a la naturaleza jurídica de bien público, que se asimila a la naturaleza o a la denominación de bien nacional de uso público que tienen las aguas en nuestro país de acuerdo al Código de Aguas y al Código Civil. Eso significa que las aguas no son apropiables por alguna persona en particular. Esa es la implicancia más directa de esa explicitación de la naturaleza jurídica del agua. Un segundo tema que también buscamos levantar y detectar es qué proporción de estos textos constitucionales de los países OCDE que mencionan el tema agua de manera explícita se preocupan de señalar los mecanismos de asignación de agua, este mecanismo de asignación que siempre debe existir en toda regulación respecto a las aguas, porque lo contrario significaría dejar las aguas en un sistema de libre acceso, y sabemos las consecuencias que eso podría tener frente a un bien escaso, esencial, y cuyo uso se está volviendo cada vez también más conflictivo. Y en este contexto, 3 de los 22 países OCDE que tienen alusiones explícitas al agua precisan cuál es el mecanismo de asignación de los usos de agua. Y eso corresponde a un 14% versus el restante 86% que no precisa a nivel constitucional cuál es ese mecanismo de asignación. Entonces ahí encontramos el caso de la República de Corea, Corea del Sur, México y Costa Rica, que establecen cuál es el mecanismo de asignación, y como ustedes pueden advertir rápidamente en el concepto utilizado en la tabla que está contenido en la plantilla, la tipología o la figura que se utiliza con mayor frecuencia es la concesión, y en el caso de República de Corea se habla de licencias. Y en todos los casos, en los 3, se menciona que las condiciones para el otorgamiento, ya sea de estas concesiones o licencias, no son establecidas en la Constitución, sino que se delega ese establecimiento de condiciones al legislador. Como lo vamos a ver a continuación en los países específicos, nos vamos a dar cuenta que a pesar que no hacen mención a este mecanismo de asignación en la Constitución, todos siguen estableciendo en sus leyes, su legislación, el mecanismo de concesiones. Por lo tanto, la naturaleza jurídica de bien nacional o dominio público se traduce en que para hacer uso del agua, todos estos países se basan en un mecanismo de licencias, permisos o concesiones. Un cuarto tema que también nos pareció relevante poder destacar es definir cuántos de estos 22 países OCDE, que ya hemos dicho precisan o aluden de manera directa o indirecta al agua en sus constituciones, se encargan de consagrar también de un modo expreso el derecho humano al agua. Y aquí, de los países OCDE, encontramos solo 4 casos o 4 textos constitucionales vigentes que aluden a la existencia de este derecho. No es este derecho, porque este derecho existe porque es connatural a la naturaleza y a la dignidad humana. Lo que hacen los textos jurídicos, ya sean leyes o constituciones, es simplemente reconocer, declarar la existencia de estos derechos a fines de relevar su importancia y dar más certeza jurídica al respecto. Así encontramos los casos de Costa Rica, Hungría, México y Eslovenia. De estos 4 casos, la incorporación más reciente en esta línea es el caso de Costa Rica, que modifica su constitución en el año 2020, entre otros aspectos, para incorporar precisamente algunas alusiones respecto al agua, entre ellos el reconocimiento, la consagración de este derecho humano al agua. El caso de la Constitución mexicana, como ustedes pueden advertir, es la que se dedica con mayor detención y con mayor detalle a precisar algunas características o estándares
de este derecho humano al agua en línea de lo que hacen las resoluciones de Naciones Unidas al respecto. Y también un punto que es dable advertir es que, salvo el caso de México, que tiene una alusión al término saneamiento, pero igualmente refiriéndose al derecho humano al agua, ninguno de estos países reconoce el derecho humano al saneamiento, que surgió de manera conjunta con el derecho humano al agua, pero que ya desde hace algunos años se ha establecido a nivel internacional que son derechos autónomos y distintos. Un tema muy asociado al previamente mencionado es qué o cuáles de estos textos constitucionales aluden a una priorización de usos de agua. Y si bien había 4 textos constitucionales que reconocían el derecho humano al agua, hay solo 2 de estos que precisan o establecen una cierta preferencia o prelación en cuanto al orden de los usos de las aguas. Es Costa Rica y Eslovenia. Ambos textos constitucionales establecen que el uso prioritario es y será el uso para consumo humano. Por lo tanto, ahí no hay apertura a otros usos sin perjuicio de que se reconoce que las aguas tienen otras funciones y otros usos, pero ambos coinciden en que el uso o el consumo humano es el que tiene preferencia para fines de asignación, de ejercicio, etc. Y por último, un tema que también suele destacarse cuando se revisan los textos constitucionales a nivel global, pero que no tiene tanta recepción en el caso de los países OCDE, es la consagración del carácter o función territorial que cumplen las aguas, es decir, las aguas como parte del territorio de los estados, estableciendo los textos constitucionales esta pertenencia, esta unidad de tierra y aguas explícitamente a nivel constitucional. Y es el caso de Estonia, el único texto constitucional OCDE que precisa esta unidad y esta función, este carácter territorial que cumplen las aguas dentro de su nación, dentro de su estado. Entonces ahora, luego de efectuar esta panorámica o revisión muy general que nos da una idea de cuál es la regulación constitucional en los textos vigentes en los países OCDE, lo que vamos a efectuar a continuación es una suerte de revisión más pormenorizada de algunos de estos países OCDE. Elegimos 6 casos para poder hacer esta suerte de contrapunto que les habíamos mencionado y poder visualizar cómo el tema del agua se regula no solo a nivel constitucional, sino qué pasa luego con la regulación a nivel legal, reglamentaria, y finalmente con el tema de la gestión, en la práctica, en la realidad, cómo esas normas se están o no implementando en cada uno de estos países. Y en ese sentido, elegimos particularmente las situaciones de Costa Rica, Colombia, México, España, Francia y Australia. Todos países OCDE con distintas realidades, pero vamos a ver también con varias coincidencias desde el punto de vista jurídico y regulatorio. Partimos entonces con la situación de Colombia y simplemente vamos a recordar en términos muy genéricos y amplios qué dice el texto constitucional colombiano, Constitución del año 1991, con sus últimas modificaciones en el año 2019. La Constitución de Colombia no tiene grandes precisiones en materia de aguas, no precisa ni la naturaleza jurídica, ni cómo se asignan las aguas, no reconoce ni consagra el derecho humano al agua, tampoco establece un orden de priorización de usos, ni la función territorial del agua. Lo que hace la Constitución de Colombia es establecer, regular otros aspectos relativos a las aguas, entre ellos, y quizás uno de los más relevantes, es que establece que los servicios de agua potable y de saneamiento van a tener prioridad para los fines de inversión del fondo de los gastos públicos. Entonces hay todo un sistema de asignación del sistema general de participaciones entre los distintos departamentos, distritos y municipios que componen el Estado colombiano, y se estipula que, entre otros servicios, el agua potable y el saneamiento va a tener prioridad para poder ser financiado con esos fondos. Y además se establece que es una meta o un objetivo fundamental del Estado satisfacer aquellas necesidades que no han sido cubiertas en materia de agua potable y saneamiento ambiental.
Las corporaciones autónomas regionales son reguladores, serían como una DGA a nivel más regional. Es la que regula, fiscaliza y asegura el cumplimiento de la legislación de agua. También tiene roles similares a las de la Superintendencia de Servicios Sanitarios para fijación de tarifas, concesiones a prestadores sanitarios y otros. Veamos ahora qué sucede a nivel de otras normas de inferior jerarquía dentro del Estado colombiano. Y aquí simplemente un resumen, no están todas las normas que dicen relación o que regulan el uso, la gestión, la administración de las aguas en Colombia, porque hay múltiples normas y reglamentaciones en ese país en materia de aguas. Pero quizás un punto inicial y muy interesante de notar es que Colombia no tiene ley de aguas. No hay una ley de aguas, no hay un código de aguas, sino que la mayoría de las disposiciones que regulan el uso de las aguas se encuentra contenido en el Código Nacional de Recursos Naturales y de Protección Ambiental de ese país, que es del año 1974. Por supuesto que ha tenido actualizaciones posteriores, pero es esa la norma que en términos amplios y genéricos regula el tema medioambiental, entre ellos el agua. Y este texto de carácter legal establece una serie de precisiones respecto al agua, que es interesante hacer notar, prácticamente todas de ellas que no están establecidas a nivel constitucional. Por ejemplo, consagran la naturaleza jurídica pública de las aguas, dominio público, como lo habíamos mencionado previamente, establece la concesión como el mecanismo para poder obtener el derecho a usar una determinada cantidad de aguas, establece un orden o preferencia de usos, menciona o indica la posibilidad de caducidad de concesiones por las razones o por las circunstancias explícitamente establecidas a nivel legal. Se establece además el deber del Estado de garantizar la calidad de agua, no solo para el consumo humano, sino que también para otras actividades en que el agua sea un insumo fundamental. Se establece también la idea del cobro de tasas, una suerte de tributo, tarifas, ahí Guillermo luego se va a referir a ese tema también en materia de aguas. Se habla de... Sí. Son tarifas al uso de agua, la extracción de agua, distinto a lo que son las tarifas por un servicio como agua potable o saneamiento. Se habla de la existencia de asociaciones de usuarios de aguas, un equivalente o similar, no con la misma estructura ni la misma regulación a nuestras organizaciones de usuarios de aguas, pero una figura similar. Se dispone que todas las cuencas hidrográficas van a tener que ser ordenadas a través de un proceso establecido también a nivel legal. Luego se dicta un reglamento de esta norma que también contiene algunas precisiones interesantes, como por ejemplo la existencia de corporaciones autónomas regionales, que era lo que mencionaba anteriormente Guillermo, que para el caso particular de Magdalena estaba establecida su creación a nivel constitucional, y aquí el organismo técnico rector con principales competencias en la materia está alojado en el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. Y esta quizás es una de las primeras tónicas que vamos a comenzar a ver en los restantes países, en que normalmente la autoridad del agua está cobijada o está albergada bajo el Ministerio de índole ambiental, con distintas denominaciones, pero es la generalidad de las situaciones. Se establece en este reglamento la preferencia al consumo humano como orden o como uso prioritario, la existencia de concesiones, pero concesiones que son de carácter temporal y que pueden ser renovadas, y se precisan cuáles son las causales de caducidad de dichas concesiones. Hay una política nacional de gestión del recurso hídrico que está vigente la actual hasta el año 2022. Se dispone todo un sistema de planificación de cuencas hidrográficas y acuíferos, donde hay una división que ustedes pueden ver allí en la plantilla, con distintos instrumentos de planificación asociados a cada uno de ellos. Y por último, un par de datos que nos pareció también interesante incorporar a esta precisión, es que Colombia es uno de los países que votó, al igual que Chile, favorablemente a la adopción de la resolución 64292 de la Asamblea General de Naciones Unidas del año 2010, por medio de la cual se consagra, se reconoce el derecho humano al agua. Y además, este país es uno de aquellos en cual está teniendo lugar una tendencia que se está observando ya en varios casos a nivel mundial,
del reconocimiento, en el caso colombiano, jurisprudencial, es decir, a través de sentencias de tribunales de dicho país, del agua como sujeto de derecho. Entonces, tenemos en el caso particular de Colombia el ejemplo del reconocimiento del río Atrato como sujeto de derecho a través de una sentencia de la Corte Constitucional de Colombia del año 2016, que ha generado bastante debate desde el punto de vista jurídico y no solo jurídico respecto a las reales implicancias y al contenido de este reconocimiento. Si vemos ahora algunos de los indicadores que tiene Colombia también en otras políticas, en términos de consumo humano al agua, tienen una cobertura casi universal, la cual han alcanzado en los últimos 10 años. Sin embargo, y esto es algo que voy a hacer hincapié, más que o adicionalmente a la cobertura para la satisfacción del consumo humano al agua, también es necesario analizar la continuidad del servicio y también la calidad. En términos de calidad no tuvimos mayores datos, por lo cual no se presenta. Pero en términos promedios, en Colombia la continuidad del servicio de agua potable es de 18 horas. Por lo tanto, ahí abre la puerta a que hay espacio para todavía seguir avanzando en satisfacer el derecho humano al agua. En términos de saneamiento, están bastante atrasados con coberturas menores al 80%. Los prestadores son públicos o privados, la mayoría públicos, y tienen tarifas de agua potable en bloques crecientes, en bloques que a mayor consumo, mayor es la tarifa volumétrica. Y siguiendo el principio de recuperación de costos, que particularmente se focalizan en los costos medios de largo plazo, tienen una recuperación parcial. Por lo tanto, no logran recuperar 100% y eso genera dificultades y presiones fiscales para realizar las inversiones y seguir avanzando en estos indicadores. Como todos los países que vamos a ver, el uso prioritario es la agricultura. Tienen tarifas para la agricultura que la basan en forma más bien indirecta, no por un consumo exacto del agua. Y en términos de productividad, productividad económica, resultado económico por metro cúbico, vemos, como se va a ver en los demás países, que la productividad de la agricultura es relativamente baja, 0,1 dólares por metro cúbico, y la industria 52,3 dólares por metro cúbico. Referencia, en el caso chileno, la productividad promedio del agua en la agricultura es de 0,5 y la de la industria es 29, minería es 44, para tener un benchmark. A pesar que tienen establecido la gestión integrada de recursos hídricos en sus legislaciones, tienen un muy poco avance. La evaluación OCDE es que aquí están muy débiles en avanzar y lograr los principios de gestión integrada de recursos hídricos, con los problemas prioritariamente en conflictos en el uso, particularmente en algunas cuencas con tensiones mineras y agrícolas. Veamos a continuación el mismo contrapunto para el caso de Costa Rica. Aquí tenemos una constitución que es del año 1949, yo les precisaba últimas modificaciones que hemos logrado pesquisar, advertir del año 2020, entre otras materias, para incorporar precisamente algunas alusiones a las aguas. La Constitución de Costa Rica, como ya lo vimos antes en términos generales, establece que las aguas son de carácter público, es un bien de la nación. Se establece que el mecanismo de asignación es la concesión, se consagra el derecho humano al agua, se prioriza ese consumo humano, se establece también una soberanía del Estado en las aguas territoriales,
Se precisa que el uso, protección, la sostenibilidad, conservación y la explotación de las aguas se va a tener que producir en conformidad a la ley, por lo tanto hay una explícita delegación al legislador para establecer mayores detalles respecto al régimen jurídico de las aguas. Y por otro lado, no explícita en esta Constitución cuál es el carácter o la función territorial, que en otros textos constitucionales se asigna de modo expreso a las aguas. Desde el punto de vista de otras políticas públicas normativas de inferior jerarquía, la principal, no es la única, pero la principal que nosotros podemos identificar es la Ley de Aguas de Costa Rica, que es del año 1942, con algunas modificaciones posteriores, ley que se encarga de volver a precisar, como ya lo establece la Constitución, aunque la Constitución lo ha establecido con posterioridad a la ley, el carácter público de las aguas, con algunas hipótesis de aguas privadas similares, por ejemplo, al caso que está presente en la legislación chilena y que está también presente en otras normativas del reconocimiento del derecho de las personas a cavar pozos en suelo propio para bebida y uso doméstico. Se precisa la necesidad de contar con una concesión administrativa para poder utilizar las aguas de manera privada. Se establece que estas concesiones son temporales, con un máximo de 30 años. En este caso, la Rectoría Técnica, como ya lo habíamos indicado anteriormente, corresponde también al Ministerio de Ambiente y Energía, que está en este país fusionado a través de la Dirección de Agua. Se establece que no se van a poder realizar cambios en el uso de agua sin una autorización administrativa previa. Las concesiones son caducables, caducidad que tiene que declarar la autoridad administrativa que además puede modificar los aprovechamientos de agua en ciertas circunstancias particulares establecidas en la ley. Se establece un orden de priorización de usos, donde el consumo humano se establece como preferente. Se habla también de la figura de sociedades de usuarios, en un símil a lo que podrían ser, con estatutos distintos, por cierto, nuestras organizaciones de usuarios de aguas. Se consagran no solo sanciones administrativas, sino que también penales por infracciones a la normativa de aguas, y en este caso se habla de impuestos por la titularidad de las concesiones, que se establece también en conformidad a la ley, y se regulan ciertas instancias para la resolución de los conflictos en materia hídrica. Costa Rica es otro de los países que votó a favor de la adopción de la resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas del año 2010 que consagra el derecho humano al agua. Mirando ahora algunos de los indicadores similares a los que analizamos para Colombia, tiene una cobertura de agua potable similar, 97%, una continuidad significativamente menor de solo 10 horas de promedio de agua potable en las redes. Tiene operadores como el caso Colombia, también públicos y privados. Nuevamente, el fuerte son los operadores públicos, más a nivel municipal. Usa bloques crecientes con el objetivo de recuperación de costos, más bien de operación y mantención. Sin embargo, no logran recuperar sus costos de operación. Tienen en algunos operadores mejores indicadores, pero esto genera no solo requerimientos fiscales para inversiones, sino para mantenciones y cubrir costos de operación. La agricultura es significativamente mayor, que es la actividad principal en Costa Rica en términos de uso de agua. Tienen los impuestos que mencionó Daniela, pero las tarifas particularmente están focalizadas en el sector agrícola. La productividad es ligeramente menor que en el caso de Colombia, pero se mantiene la relación de que la agricultura es una productividad significativamente menor a la de otras actividades. Y en este caso, a pesar de hacer referencia clara a la gestión integrada de los recursos hídricos, su avance es muy incipiente. A diferencia, por ejemplo, de Colombia, que ya tiene algo de avance, pero tiene mucho que mejorar, acá es muy embrionario.
Para finalizar la revisión del continente americano, vamos a precisar cuál es la situación de México, haciendo también este contrapunto que hemos realizado en los dos puntos o en los dos casos previos. México tiene una constitución del año 1917, también con algunas últimas modificaciones registradas en el año 2020. De todos los textos constitucionales de los países OCDE, podemos advertir que la Constitución mexicana es la que se refiere con mayor detalle y mayor extensión a la situación de las aguas, de los recursos naturales y del medio ambiente en general. Entonces la Constitución establece cuál es la naturaleza jurídica de las aguas, vuelve a ir en la tónica del carácter de bien público, de dominio público, establece también la concesión como el mecanismo de asignación, consagra el derecho humano al agua, delega explícitamente a la ley la regulación de detalles respecto al uso, la gestión equitativa y sustentable, lo establece de los recursos hídricos. La Constitución mexicana tiene una interesante regla que después tiene también bajada a nivel legal, que se establece en principio un uso libre de las aguas subterráneas o de las aguas del subsuelo, salvo cuando lo exija el interés público, cuando se afecten otros usos en que el Ejecutivo va a poder adoptar reglas en sentido distinto. Se limita en principio solo a los mexicanos la posibilidad de adquirir el dominio del suelo y de las aguas y de concesiones de agua, salvo algunas situaciones excepcionales en que se podría otorgar a extranjeros, pero hay que cumplir una serie de requisitos. Esta es una de las constituciones que establece de manera expresa que van a ser los municipios los encargados de prestar los servicios de agua potable y saneamiento. La Constitución no alude de manera explícita, pese a que es bastante detallada, a la priorización de usos de agua ni a la función territorial de la misma. Y desde el punto de vista de otras políticas públicas, normas de inferior jerarquía, volvemos a señalar que no es la única, pero la principal norma en este sentido es la Ley de Aguas Nacionales del año 92, última modificación registrada en el año 2020, pero sabemos que México, al igual que el caso chileno, está en un proceso muy fuerte de modificación de su ley de aguas, y esta ley de aguas se encarga de precisar que es la Comisión Nacional del Agua, la CONAGUA, el organismo administrativo que va a tener toda la rectoría técnica de la situación de los recursos hídricos del país, también vinculado a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Esta CONAGUA actúa a nivel nacional y regional, y a nivel regional, más territorial o local, actúa a través de organismos de cuenca que se apoyan en consejos de cuenca que tienen una configuración de carácter mixto, a diferencia de los organismos de cuenca que son de tipo gubernamental. Esta ley de aguas se encarga de precisar que la planificación hídrica o hidrológica es obligatoria. Se establece la concesión como mecanismo de asignación, concesiones que son temporales, entre 5 y 30 años con posibilidad de prórroga. Estas concesiones se pueden suspender, se pueden revocar, se pueden extinguir, de acuerdo a las condiciones establecidas en la ley, se priorizan usos para fin de otorgamiento de las mismas, se posibilita la transmisión de títulos de concesiones de aguas bajo ciertas condiciones y con la aprobación previa de la autoridad del agua, se establecen normas sobre prevención de la contaminación y alusiones a la responsabilidad por daño ambiental en temas de agua, y también se alude a la figura de cuotas por explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales, junto con el establecimiento de sanciones por el incumplimiento de la normativa sectorial. México, al igual que los casos anteriores, también es otro de los países que votó a favor de la Resolución de Naciones Unidas de 2010 que consagra el derecho humano al agua. Respecto a algunos indicadores, partiendo con un análisis respecto a la posibilidad de transferir las concesiones, hay poca evidencia de que se ha realizado. Está el espacio, pero no es muy activo o no está muy presente. Como dijo Daniela, todos los prestadores de agua potable son públicos, son municipios. Tienen bloques crecientes, tienen una recuperación parcial de costos, tienen subsidios para asegurar la accesibilidad cruzadas, es decir, un primer bloque subsidiado que es común para todos, no es una focalización, y luego bloques
mayores para asegurar la recuperación de costos. La cobertura es alta, 96%, una mejor continuidad respecto a los otros países. Como los otros países, Colombia y Costa Rica, tienen rezagos importantes en saneamiento. Por ejemplo, en el caso de cobertura de alcantarillado, México tiene indicadores cercanos a los 55, 58%, pero en términos de tratamiento de agua están muy por debajo de el promedio de los países OCDE y aún menores a, por ejemplo, Colombia, Costa Rica y también el caso de Chile. En el caso mexicano, las tarifas de agua se destinan principalmente para el uso industrial, a diferencia de los otros países que vimos que son para el uso agrícola. La productividad del agua es similar, está en los rangos que hemos analizado en los otros países, y acá sí tienen un avance más claro en la gestión integrada de recursos hídricos, por lo menos en la implementación de la institucionalidad que permite una gestión participativa. Sin embargo, hay cuencas en las cuales la efectividad de esta gestión integrada está siendo estudiada porque su desempeño no ha sido el que se esperaba de una gestión en esta naturaleza. Nos trasladamos ahora de continente, vamos a Europa, particularmente al caso de España, con su constitución del año 78, últimas modificaciones en el año 2011. Recientemente han habido algunos anuncios de posibles modificaciones constitucionales, causando un revuelo no menor, sobre todo desde el punto de vista académico, respecto a una eventual modificación o reemplazo, inclusive, de la Constitución española. Esta Constitución no tiene grandes precisiones ni definiciones en torno a la situación de las aguas. Lo que se encarga más bien de regular en esta materia la Constitución española es de establecer una diferenciación entre las competencias de las comunidades autónomas y del Estado federal en lo relativo a las aguas. Precisa que las comunidades autónomas van a tener competencias para regular aprovechamientos hidráulicos, canales, regadíos, aguas minerales y termales, pesca en aguas interiores, pero que la federación va a poder ordenar, regular estos aprovechamientos cuando se trate de aguas que discurran por más del territorio de una comunidad autónoma. Por lo tanto, esta Constitución, a diferencia de casos previos que vimos particularmente en el caso de México y de Costa Rica, no establece la naturaleza jurídica del agua, no precisa los mecanismos de asignación, no consagra el derecho humano al agua, ni la prohibición de usos, ni la función territorial que se asocia a los recursos hídricos. Desde el punto de vista regulatorio, reglamentario, España es un país muy prolífico en lo relativo a la regulación de los recursos hídricos. Hay que recordar que nuestras primeras leyes de aguas precisamente se tomaron o partieron de las leyes de aguas, particularmente la Ley de Aguas Españolas de 1866. Posteriormente Chile se alejó un tanto de esa normativa, pero es interesante ver cómo está construida esta Ley de Aguas del año 85, cuyo texto refundido, coordinado, sistematizado en el caso español es del año 2001. Se encarga de precisar esta Ley de Aguas española que las aguas corresponden o pertenecen al dominio público hidráulico. Y en este sentido, una precisión relevante es que se incluye dentro del concepto de dominio público hidráulico a las aguas desalinizadas, de manera explícita. Se establece la figura de los organismos de cuenca, confederaciones hidrográficas, como una de las autoridades fundamentales en lo relativo a la gestión hídrica. Se encarga de regular con bastante detalle esta normativa la existencia de planes hidrológicos a nivel nacional y de cuencas, planes que son públicos y son obligatorios o vinculantes. Se establece la concesión administrativa y la disposición legal como los únicos mecanismos para poder adquirir originariamente usos de agua o el derecho a usar de manera privativa el dominio público hidráulico.
se consigna un orden de preferencias de uso y allí se le da por así decirlo, la facultad a los planes hidrológicos para que establezcan ese orden de preferencia, y si esos planes hidrológicos no establecen ese orden, la ley establece o precisa que va a predominar el uso o consumo humano. Las concesiones son temporales, revisables y caducables por la autoridad administrativa. Esta ley de aguas española consagra la figura de la cesión del derecho al uso privativo de aguas previa autorización administrativa. Se establece la obligación de formar comunidades de usuarios. Se establecen también una serie de objetivos medioambientales asociados a la protección de las aguas. Se regula de manera muy genérica la reutilización de aguas depuradas. Se consagran una serie de sanciones por el incumplimiento de la normativa. Estas reglas son detalladas, son especificadas en una serie de otras normas, entre ellas, el más importante, el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, del año 85, donde entre otros, por ejemplo, se precisa que la duración máxima de las concesiones, incluidas las prórrogas o renovaciones, es de 75 años. Importante precisar, como una de las últimas normas sectoriales relevantes para el agua y en general para el medio ambiente en España, la reciente publicación en mayo de este año de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, donde se precisa, y esto se está discutiendo particularmente a nivel académico, y también del sector público en España, que la planificación hidrológica, que es uno de los instrumentos rectores de esta normativa de agua, y la gestión de las aguas va a tener que asegurar o va a tener que estar dirigida hacia el logro de la seguridad hídrica. España también votó a favor de la resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas del año 2010, que reconoce el derecho humano al agua, y además aquí es importante precisar que como todo país que conforma la Unión Europea está sujeto a una serie de directivas que existen en materia de aguas, entre ellas la Directiva Marco de Aguas, pero hay también otras directivas, por ejemplo, en materia de aguas subterráneas, inundaciones, aguas residuales, etc. Acá algunos temas antes de entrar a los indicadores que tenemos en la transparencia. Es importante analizar que España por muchos años tuvo un foco en su gestión con una mirada más de gestión de oferta, políticas de fuertes inversiones hidrológicas en grandes obras que hoy día se ha disminuido. Hay hoy día una mayor relevancia de políticas de gestión de demanda. A pesar de que no considera transferencias de agua, hay fuertes transferencias entre cuencas. Hay una que es la más emblemática, pero también hay transferencias temporales de agua entre privados, que es muy común en algunas de las cuencas más escasas. No transferencia de derechos, sino más bien una transferencia temporal del agua. Los prestadores son todos públicos, con una total recuperación de costos, con costos de largo plazo. Esto es importante porque la percepción que existe mayoritaria es que lo público no requiere una recuperación de costos y por lo tanto implícitamente se esperarían tarifas menores. No es el caso de los países OCDE de Europa que vamos a analizar. Tiene subsidios cruzados, tiene una cobertura universal, tanto en agua potable como también en saneamiento. La participación agrícola es ligeramente menor, sigue siendo la más importante. En términos de tarifas de uso de agua, es para todos los sectores, y aquí es interesante señalar que consideran no solo el costo de extraer agua como costo de oportunidad, sino también incorporan los valores ambientales del recurso en dicha tarifa. Las productividades son similares. La productividad de la agricultura es $1,7 por metro cúbico, significativamente mayor a los países que hemos visto. Los países de Europa y también Australia que vamos a ver, todos tienen productividades agrícolas muy superiores
a los países latinoamericanos. Y acá tienen un avance muy importante en gestión integrada de recursos hídricos. La gestión es en esa forma y tiene una mayor tradición que en los otros países. En el caso de Francia, siguiendo en el continente europeo, este es el caso de una de las constituciones que no tiene ninguna regla explícita en relación a las aguas, lo cual no significa que las aguas, los recursos hídricos estén desprovistos de toda regulación, porque Francia tiene bastante tradición a nivel de leyes, reglamentos y otras normativas en lo relativo a la regulación del uso, de la gestión, de la protección de las aguas. Y así podemos ver cómo el sistema jurídico francés en lo relativo al agua descansa fundamentalmente en 4 normas centrales, que son la Ley de Aguas del año 64, del año 92, 2004 y 2006, todas las cuales fueron incorporando distintas reglas, distintas figuras a este régimen jurídico, y que hoy día están mayoritariamente comprendidas en el Código del Medio Ambiente de dicho país, que ha sido modificado este año 2021. Por precisar algunas de las reglas que están establecidas en el derecho de aguas francés, se establece la naturaleza jurídica de estos recursos hídricos como patrimonio común de la nación, que es nuevamente un equivalente al concepto de dominio público de las aguas. Se consagra a nivel legal la existencia del derecho al acceso al agua potable, incorporación que se hizo a través de la Ley de Aguas del año 2006. Se establece, aquí hay un punto importante, que en la gestión del agua se va a tener que incluir la variante del cambio climático. Se establece que es un objetivo prioritario de la gestión del agua, el saneamiento y el abastecimiento a la población. Muy aquí apegado al concepto de gestión de aguas a nivel de cuencas. Esto está recogido en varias de las normas anteriormente precisadas. Se establecen una serie de normas referentes a la contaminación de las aguas en materia de tarifas, cargos, cánones, como se denominan en distintos países. Se habla aquí de cargos vinculados a las aguas, y también se regulan sanciones por incumplimiento a la normativa respectiva. Francia también es uno de los países que votó a favor de la ya mencionada resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas que reconoce el derecho humano al agua, y aquí, al igual que en el caso de España, tenemos que tener en consideración, además de estas leyes internas, toda la normativa que proviene de la Unión Europea, que tiene bastantes prescripciones en lo relativo a los recursos hídricos. Acá en Francia, muy similar a todos los países, a diferencia, eso sí, de España, México contempla la participación de privados en el suministro de agua potable. Tiene bloques crecientes en sus tarifas, buscando una incorporación del valor de escasez del recurso hídrico y también el valor ambiental. Entonces, no solo en las tarifas de uso agrícola se incorpora el costo de oportunidad del agua y el valor ambiental, sino que estas también se incorporan en el cálculo de tarifas de agua potable. Tienen un logro de recuperación de costos, usan subsidios cruzados, tienen una cobertura universal en suministro de agua potable, pero también en recolección de aguas servidas y su tratamiento. En términos de gestión integrada de recursos hídricos, es uno de los países analizados que tiene mayor tradición y mayor avance. Su gestión a nivel local es a través de corporaciones de cuencas que tienen una larga historia. Daniela. Sí. Ya finalizaste esta la mía. Sí. Perfecto. Y terminamos entonces esta revisión más detallada refiriéndonos al caso de Australia, cuya constitución del año 1901 tiene modificaciones registradas de acuerdo a la revisión que hemos realizado, las últimas en el año 1985.
La Constitución australiana tiene precisiones muy, muy puntuales y específicas a la situación del agua, particularmente lo que hace es prohibir a la Commonwealth, a la Confederación, interferir o limitar el derecho de los estados o de los residentes de estos estados para hacer un uso razonable, y que es importante esta precisión, uso razonable de las aguas para fines de conservación o de regadío. Por lo tanto, esta Constitución es de aquellas que no precisan ni la naturaleza jurídica de las aguas, ni el mecanismo de asignación, ni consagran el derecho humano al agua, ni la priorización de usos, ni la función territorial que cumplen estas aguas. ¿Qué pasa a nivel de leyes, de reglamentos, otras normas inferiores al texto constitucional? El caso australiano también es muy interesante de revisar porque tiene varias normas relativas a la regulación jurídica de las aguas. Entre ellas podemos mencionar algunas de las más importantes: la Iniciativa Nacional de Aguas del año 2004, que surge precisamente en un periodo de sequía bastante severa en el estado de Australia y que llevó a todos los gobiernos o a todos los estados de la Confederación a asumir un compromiso integral en materia de recursos hídricos en una serie de líneas o direcciones que están allí especificadas en la plantilla, pero básicamente que podríamos nosotros resumir en el logro de una planificación y una gestión integrada y sostenible de las aguas. Luego, producto de la sequía del milenio, tenemos la Ley de Aguas del año 2007, esto es a nivel federal, sin entrar en la regulación de cada uno de los estados, donde esta Ley de Aguas se establece como un pilar fundamental o estructurante de toda la regulación y de toda la gestión hídrica la figura del plan de cuenca. Se establece la posibilidad, en el caso de esta Ley de Aguas australiana, de efectuar transferencias o intercambios de derechos de aguas con la intervención de la autoridad administrativa. Se crea, en el caso australiano, que es una figura de bastante interés y relevancia, una cuenta especial para el medio ambiente, y donde va a haber un titular que va a ser la Commonwealth, que va a estar a cargo de este uso medioambiental. Se incluye también el concepto de necesidades humanas críticas de agua, que van a tener que ser aquellas que se priorizan fundamentalmente en los planes de cuenca, y donde están ciertamente el consumo o abastecimiento de la población, pero también otras necesidades que, si no son cubiertas, dice la legislación, puede provocar ciertas dificultades o perjuicios importantes desde el punto de vista social, económico, ambiental, como es por ejemplo toda el agua necesaria para los incendios. Se regulan las tarifas de agua, el mercado de aguas de manera puntual. Hay un capítulo especial en esta ley relativo a información hídrica, y se establecen sanciones no solo civiles sino que también penales por la infracción a la normativa de aguas. Este país, Australia, a diferencia de todos los casos que hemos visto previamente, se abstuvo en la votación en que se adoptó la resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas para reconocer el derecho humano al agua, y junto con Colombia, que fue uno de los primeros países que vimos, tenemos también en el caso australiano ya algunos antecedentes o precedentes de reconocimientos de derechos a los ríos. ¿Ya? Y allí pongo algunos casos particulares. En el caso de Australia, es una gestión en términos de asignación y reasignación de estas licencias, derechos de aprovechamiento, muy similar al nuestro. Cabe destacar que el mercado de derechos de aprovechamiento es fuertemente regulado con una gestión de la información muy activa para lograr una mayor transparencia y evitar, por ejemplo, asimetrías de información que están presentes en el caso nuestro. El mercado más activo en el caso de Australia es el mercado temporal de transferencias de agua volumétrica por un periodo. En menor grado, transferencia de los entitlements propiamente tal, los derechos de aprovechamiento. Públicos, similar a todos los países que hemos visto, con bloques crecientes, logran una recuperación de costos considerando los costos marginales de largo plazo, similar al caso chileno.
tienen coberturas universal tanto en agua potable como en saneamiento. En el caso de Australia, usan tarifas de agua, por lo tanto tienen un instrumento que podría considerarse de gestión o política económica similar a los objetivos del mercado de derechos de aprovechamiento para reflejar el costo de oportunidad del agua. Lo complementan con tarifas de agua, los cuales se destinan a financiar fuertemente las organizaciones de gestión integrada de recursos hídricos. Solo tengo el dato nacional de productividad del agua, no pude encontrar datos desagregados por sector. Sin embargo, es el país que tiene una mayor productividad del agua, alcanzando casi $90 por metro cúbico. Y para terminar, simplemente algunas lecciones, aprendizajes que nos deja esta revisión comparada. Precisar en primer lugar que nos parece que cuando hablamos de efectuar una revisión de qué dicen las constituciones de otros países, es muy importante no quedarnos simplemente en ese análisis de esos textos constitucionales, sino que incluso más importante aún, luego qué bajada tienen esas disposiciones constitucionales a nivel legal, a nivel reglamentario, y aún quizás más importante que nivel de implementación o cumplimiento tienen esas disposiciones en la práctica. En ese sentido, hay que precisar que la mayoría de los países OCDE incluye hoy día el tema del agua en sus constituciones, ya sea de manera directa o indirecta, pero encontramos que 22 de 38 países hoy día aluden al agua en sus textos constitucionales vigentes, pero también hay que precisar que 13 de estos países no mencionan siquiera al agua en sus textos constitucionales, lo que no significa que no tengan regulación, y luego que no tengan también buenos resultados en lo relativo a la gestión de los recursos hídricos a nivel territorial. De los países que regulan el tema del agua en sus constituciones, el tema de la naturaleza jurídica, que recordemos es el carácter público, el predominante, es el aspecto común que se reitera con mayor frecuencia, aunque igual no son tantas opciones, 7 casos, luego la consagración del derecho humano al agua con 4 casos, el mecanismo de asignación con 3, priorización de usos con 2 y función territorial del agua con 1 caso. En la mayoría de los supuestos de los textos constitucionales de los países OCDE son otros aspectos relativos a las aguas que varían de país en país, por lo tanto no son tan homologables, no es tan nítido establecer tendencias al respecto, los que son regulados en los textos constitucionales, algunos de los cuales hicimos referencia cuando vimos los casos puntuales anteriormente revisados. Desde el punto de vista formal, las disposiciones constitucionales en materia de aguas, de recursos hídricos en los países OCDE son, por regla general, bastante breves, es decir, se encargan de establecer lineamientos, prescripciones de índole general y con una clara delegación al legislador de la tarea de regular mayores detalles al respecto. La única excepción que podríamos mencionar al respecto, y que lo vimos en esta revisión más puntual, es el caso de la Constitución mexicana, que regula con bastante mayor detalle y extensión la situación del agua, de los recursos naturales y del medio ambiente en general. Y es por eso que el gran sustento hoy día de la regulación jurídica de las aguas, de los recursos hídricos, fundamentalmente en los países OCDE que revisamos, no está en la Constitución, sino que está en leyes, está en reglamentos, en que igualmente es posible observar ciertas tendencias comunes, como son, por ejemplo, la naturaleza jurídica pública de las aguas, con distintas denominaciones dependiendo de la tradición o del régimen jurídico de cada país, el establecimiento de un mecanismo de asignación a través de un acto formal de autoridad administrativa, que podrá ser la concesión, la licencia, el permiso, la autorización, pero eso es un acto de autoridad administrativa. La existencia de títulos para poder usar las aguas, normalmente por regla general de carácter temporal, con las condiciones establecidas a nivel legal, temporales pero sí renovables o prorrogables bajo las condiciones que también se establecen en la ley, caducables en prácticamente todos los casos que pudimos revisar, transversal en las legislaciones de aguas, y la idea de la incorporación de la planificación hidrológica como un instrumento rector, sobre todo a nivel local,
también se ve en varios de los casos revisados. Adelante, Guillermo. Si puedes dar tú por los dos finales. En términos generales, lo que uno ve es que los indicadores, el desempeño en la gestión del agua, no siempre se condice con las legislaciones constitucionales y legales. Esto es particularmente claro en Latinoamérica, donde se observa la necesidad o los desafíos de fortalecer los entes regulatorios, generar mayor planificación, y el mensaje o las lecciones ahí son que una cosa es la legislación y otra es el logro de los desempeños que uno busca. Y en esa hay una brecha en varios de los países, pero particularmente en los países latinoamericanos. Esa es la presentación que habíamos preparado. Esperamos no habernos excedido con tanta holgura del término asignado, y quedamos a su disposición para comentarios, preguntas. Muchas gracias, perdón, Daniela, Guillermo. Gran trabajo, realmente la cantidad de información y escarbar en ella tiene que haber sido una tarea bastante demandadora, y es un trabajo que yo sé que llevan tiempo haciendo. Ofrezco la palabra entonces para que iniciemos la conversa, consulta, debate, aporte, lo que estimen, digamos. Oye, una pregunta para Guillermo. Basilio tiene la mano levantada. Bueno, dale primero Luis, y de ahí vas tú, Basilio, por favor. Muchas gracias. Yo quiero hacer una pregunta nomás, y desde luego felicitar por el trabajo a Daniela y a Guillermo, porque yo he asistido a varias reuniones de este tipo, de los aspectos legales, y aquí por primera vez me encuentro con una visión más integrada del tema, digamos, de lo legal, de lo económico y lo social. Me parece que es un aporte muy interesante de los expositores. La pregunta es que me ha llamado la atención, especialmente en el informe de Guillermo, los índices de productividad, que verdaderamente es algo muy complejo, ¿no? Y preguntarle un poco cómo ha conseguido, digamos, esta información, qué grado de homogeneidad puede tener, porque si se basa en datos, digamos, del propio país, tal vez las metodologías puedan ser diferentes. Y en una segunda parte de mi pregunta, preguntarle cómo ha avanzado en el tema de la productividad del agua en Chile, ¿no? También, ¿no es cierto?, hay que diferenciar no solo, digamos, por sector, sino que también en determinadas cuencas la producción de los rubros agrícolas es mucho más rentable que en otros, entonces también nos produce una diferencia. Esa es una pregunta, con todo el respeto, Guillermo, al enorme trabajo que yo veo que hay detrás de la exposición. Es una muy buena pregunta. En términos de metodología, la forma en que está calculado para que sea comparable es lo que se llama más bien una productividad aparente del agua. Si yo calculara la productividad económica del agua, calculamos el denominador producción económica, valor neto, valor agregado, dividido por consumo en metros cúbicos. Lo que se hizo para poder hacer la comparación es en el numerador usar el PIB sectorial, de tal manera que tuviéramos una forma de cálculo del numerador similar, y en el denominador es metros cúbicos de agua. Si entramos al cálculo más preciso, ahí vamos a tener cifras diferentes. En el caso chileno, usando una metodología similar, nuestras productividades están en los rangos
que recién vimos. Somos en agricultura con una mayor productividad que Colombia, Costa Rica y México, la mitad de lo que es Francia y España. En términos de productividad de la industria minería, estamos a niveles comparados, similares con esos países. A nivel nacional, nuestra productividad para hacer un benchmarking es de $14 por metro cúbico. Recuerden que el de Australia estaba cercano a los 90. Lo que tú señalas, Luis, es muy importante. Hay diferencias no solo entre sectores económicos, sino también lugar geográfico. Las actividades generan resultados económicos distintos en distintas localidades a nivel agregado, particularmente por distintas estructuras productivas. Ese cálculo no lo hemos realizado, pero se puede, siguiendo la metodología también, hacer ese análisis. Y eso. Muchas gracias, Guillermo. Basilio. Bueno, felicitaciones por el enorme, interesante, contundente trabajo y entretenida presentación. A ambos, por supuesto. Una pregunta para Guillermo, si me permite. ¿Cuáles son los esquemas tarifarios que han usado en agricultura países como Colombia, Costa Rica y entiendo que España? Y segundo, ¿cómo se ha medido la continuidad del servicio de consumo humano, digamos? Eso es todo. Buena pregunta. En los casos de Colombia y en parte Costa Rica, las tarifas en el sector agrícola son más bien indirectas a través de hectáreas regadas, que por falta de tener posibilidades de medición de consumo. Entonces, en Colombia es un valor variable, un valor constante volumétrico, pero el volumen lo aproximan por hectárea. En el caso de Francia, España tienen una tarifa en dos partes, similar a lo que sería nuestra tarifa de agua potable. Hay un costo fijo por hectárea en la agricultura y hay un valor que es pesos por metro cúbico. En el caso de España, el objetivo central es la recuperación de costos de la infraestructura. Recuerden que es un país con una fuerte inversión en infraestructura. En el caso de Francia, utilizan más bien los conceptos de valor de escasez y el valor ambiental en el cálculo de la tarifa variable. En Francia, además, en la agricultura son tarifas por bloques, dependiendo del volumen consumido. Perdón, había una... Y la continuidad. Sobre la continuidad. Son indicadores que se basan en los reportes de los países a instituciones tipo benchmark, uno en Latinoamérica y el IPNET, que es las estadísticas globales de benchmarking de los servicios de agua potable y saneamiento. Pero son autorreportes principalmente. Gracias. Llama la atención lo bajo que son en algunos casos. Sí. En Latinoamérica, Chile es el urbano, Chile es el único que tiene continuidad promedio de 24 horas. Hay diferencias significativas en regiones en estos países. Hay regiones en Colombia que tienen continuidades menores a las 10 horas. Humberto. Sí, hola, muy buenas tardes, muy buen trabajo. Después me gustaría que nos contara si esto va a ser motivo de una publicación, en fin, cómo podemos acceder más al detalle del trabajo. Ahora me parece muy interesante el enfoque en el sentido de que
han tratado de traducir esto, no quedarse en lo que dicen los papeles, sino ir del dicho al hecho, y efectivamente las diferencias son notables. A mí yo he tenido la suerte de trabajar y hacer algunos informes en Colombia y en México, y hay temas que son muy sorprendentes en comparación a lo que son las prácticas o los estándares de funcionamiento en el caso chileno. Por decirte, la cantidad de aprovechamiento, el porcentaje de concesiones efectivas en relación al uso del agua es completamente distinto. Además hay particularidades muy significativas. Por ejemplo, las CAR tienen relación no solamente con el tema agua, sino con el tema ambiental. Entonces, dentro del tema de esos tipos de instituciones, el tema agua es muy marginal, especialmente pensando en países que son tropicales, en los cuales el tema de escasez es relativamente menor. Entonces, hay un conjunto grande de problemas y de distancia entre cómo funciona el sistema y la manera que aparece formalmente. Inclusive cuando uno imagina que, por ejemplo, el tema de las CAR van a hacer una organización a nivel de cada una, a nivel de cada cuenca, es lo que piensa, pero no, en cada cuenca hay varias y hay unas que son de varias cuencas. Entonces, la verdad que todo el concepto de gestión integral de recursos hídricos que uno se imagina que está inserto dentro de la institución no es tal. Ahora, en México hay muchísimos temas que conversar, pero quizás lo más importante es que hay un hecho enorme y muy macizo, que es la existencia de la CONAGUA, la Comisión Nacional del Agua, que todo el mundo pelea con la CONAGUA, pero tiene un poder enorme a nivel de todo el país, ¿ya? Y, por ejemplo, si hablamos de organizaciones a nivel de cuenca, el peso real de la CONAGUA dentro es prácticamente sin contrapeso, digamos, ¿no? Entonces hay realidades que aparecen cuando se escarba un poco más el detalle. Me parece que es muy importante la distinción que ustedes hacen en el análisis. Ahora, yendo y pensando un poco más en el tema de la Constitución, ¿no? Y de este tipo de este análisis, a mí me parece que un tema bien clave es el tema de pensar en el tema constitucional en Chile a partir del tema de escasez, que de alguna manera determina enormemente el tema del cómo abordar el tema del agua, y que en otros países la verdad que no está muy presente, ¿no? En ese sentido, me parece que sería bien interesante si dentro de estos trabajos pudieran abordar en forma sistemática, como lo han estado haciendo, el tema de la aproximación que tienen a este punto los estados del oeste de Estados Unidos, los cuales en el esquema institucional que ellos y constitucional que tienen, por ejemplo el caso de California, establece con mucha fuerza el papel público dentro de la gestión del agua y la importancia del agua para el desarrollo del Estado, así como el concepto de uso razonable y beneficioso es absolutamente fuerte desde el punto de vista del marco en el cual se desarrolla el tema de la gestión hídrica, desde el punto de vista del concepto más general, director del tema. Ahora, pensando un poco más en el tema de Chile, hay algunas cosas que yo no sé si es por falta de comprensión mía o porque no he leído bien lo que se plantea, pero he revisado mucha documentación, muchos planteamientos, y aparecen algunos temas que, por evidentes en este tipo de análisis, no se ponen en primera línea, pero que son de enorme importancia. Uno de ellos es cuando nosotros hablamos en Chile de bien nacional de uso público,
un dato no menor es la palabra nacional, ¿no? Más allá del tema de dominio público, el tema nacional es clave, ¿no? Y es clave en el punto de vista del contexto de nuestro país, digamos, por lo que, cuáles son los beneficios del agua y cómo trascienden a las regiones y impactan en todo el desarrollo económico del país. Y entonces, ¿y por qué digo que es importante? Porque hay muchos planteamientos que tienden a establecer una relación más bien local del carácter público del agua, regional, ¿ya? O inclusive hay situaciones que tienen que ver con otros temas, pero que son de enorme importancia, como el tema de las zonas en las cuales hay una participación importante de comunidades de pueblos originarios, ¿ya? Entonces, eso es de una enorme importancia para el país, ¿no? El tener claro de qué estamos hablando cuando hablamos de dominio público y específicamente en el caso chileno, de bien nacional de uso público, ¿no? En un país con más de 100 cuencas, como se plantea el número que se da, ¿verdad? Es un tema que no es menor y que no puede pasar desapercibido, ¿ya? Y que en general está presente en el resto de los países y en la experiencia OCDE, y hay una distinción clara en el caso de países en los cuales por ejemplo, el caso de España, donde hay distintas regiones, pero estamos hablando de situaciones de cuencas de otras envergaduras, de otras características, y en otro marco histórico, etcétera, etcétera. El otro punto que me preocupa es que frecuentemente uno escucha planteamientos respecto al agua como bien común. El tema de agua como bien común supone, de un punto de vista estricto, si hablamos de lo mismo, la no existencia de derechos para uso privativo del agua, ¿ya? Es decir, la no existencia de lo que nosotros entendemos por derecho de aprovechamiento de agua, el tema de concesión, etcétera, etcétera. Cosa que en ningún país de la OCDE existe, ¿ya? Pero que sin embargo acá se plantea como una cuestión absolutamente viable, presente y actual, ¿ya? Entonces, a mí me parece que a nosotros en general estamos tan acostumbrados a tratar estos temas que nos aparece como invisible este tema, pero yo pienso que no es menor, pensando en que no hay país en el cual no existan el concepto de uso privativo del recurso hídrico como forma de gestionar el agua, ¿no? Existe una amplísima aproximación al tema a partir de entenderlo como bien común en estos otros términos. Entonces, a mí me parece que es importante destacar esos aspectos, dado el contexto en el cual se da esta discusión, este análisis en el caso chileno. Pienso que en ese sentido todo esto son aspectos que son importantes tenerlos presentes en el análisis, ¿no? Como cosa relevante en el debate público. Ahora, finalmente una consulta absolutamente técnica, y en el análisis de la productividad del agua, cuando hablamos de metros cúbicos, estamos hablando de metros cúbicos de agua que se extraen de los ríos, del agua subterránea, o estamos hablando del total de agua que consume o que se aprovecha, incluyendo el agua que precipita sobre el territorio. ¿Cómo está definida la productividad en este caso? Esa es muy buena pregunta. Está definido como consumo consultivo, extracción de agua más bien consultiva. Cuando uno calcula, porque hay cálculos de productividad de usos no consultivos, porque tiene otra interpretación, pero son agua extraída. Agua extraída, pero sin precipitación. Sin precipitación.
efectivamente. No es un cálculo de consumo de agua azul o consumo de agua verde en los conceptos de huella hídrica. Es extracción, lo cual considera además las ineficiencias en conducción y en aplicación. Claro, porque eso hace una enorme diferencia en realidad. Sí, sí. Pero es importante considerarla en el estimador global, porque ahí lo que tú estás buscando es una estimación, un indicador de eficiencia desde un punto de vista económico. No es eficiencia de aplicación la que nos interesa. De hecho, hay varios estudios, y hay uno en Chile, que muestra que la eficiencia de riego no se traduce siempre en mayores productividades de agua. Claro. Pero eso hace de que el indicador en Chile sea, en realidad, si uno lo analiza a nivel del sistema, mucho más elevado. Sí, sí, seguramente, sí, claramente. En los comentarios que hiciste, Humberto, lo hemos conversado y reflexionado con Daniela y otros. Efectivamente, el concepto que nosotros creemos se debe mantener y fortalecer es la figura de bien nacional de uso público. La figura de bien común no es algo que se ha usado, y de hecho Daniela nos puede aclarar, no tiene una aplicación jurídica. No se entiende qué sería jurídicamente un bien común. Y efectivamente hay que dejar ver que todos los países, reconociendo los problemas de gestión con un recurso como es el agua, se basan en concesiones, licencias, permisos, derechos de aprovechamiento, el nombre que le quieras dar, pero esa es la figura de gestión de casi todos los países. Si tuve una conversación con el, no sé cómo se llama, el encargado de la Comisión de Medio Ambiente y donde están viendo el tema agua, y cuando le mencioné lo que habíamos planteado con Daniela, que se debiera consagrar bien nacional de uso público, su reacción fue que le complica el concepto nacional si vamos a ser plurinacional. Entonces, están mezclando distintos conceptos en su análisis. Muchas gracias, Guillermo Humberto. Corrado, tienes una... Sí, Omar, buenas tardes nuevamente. Que me sumo a las felicitaciones. Me parece no solamente muy interesante la presentación, sino muy actual, no solamente también por la contingencia, si queremos, política, sino porque es un tema que inevitablemente se va haciendo cada vez más digamos, importante respecto a la gestión de la escasez del agua. En ese aspecto, dado el análisis que hicieron, ¿cuál es, en vuestra opinión, la mayor fortaleza del sistema actual chileno? ¿Cuál es su punto más débil? ¿Y cuáles deberían ser las directrices en la dirección de una gestión más eficiente y más adecuada a la realidad del país? Humberto Peña lo ha mencionado, que no todos los países son iguales, no todas las realidades son comparables. Entonces, ¿cuál podría ser, digamos, el caso adecuado de estudio para inspirarse, para buscar las mejores soluciones para Chile en base a vuestra revisión, a vuestra opinión? Gracias. Yo parto yo, Guillermo, y ahí vamos complementando. Parece fundamental lo que ustedes, tanto Humberto como Corrado, han señalado, porque siempre que se hacen estos estudios comparados surge como la tentación a atender o a tratar de los que se tildan casi que de ideales perfectos y tratar de trasladarlos de manera completa y automática a la realidad nacional, pero ese ejercicio es absolutamente utópico e improcedente, sobre todo cuando hablamos de una constitución, porque la constitución, además de ser primeramente una norma jurídica, es un acuerdo político y social de un país en un momento dado, y normalmente en un momento de crisis y de conflicto.
Y esas crisis y conflictos surgen por circunstancias muy particulares, por lo tanto, probablemente lo que surja de ese ejercicio que se hace a nivel constitucional en distintos países varía de acuerdo a cuáles son esas circunstancias. Y en el caso de las aguas, parece fundamental, como señalaba Humberto, observar muy bien la realidad nacional para construir las reglas y las bases regulatorias que debiesen estar en materia de aguas en sede constitucional. Nosotros en el trabajo que hemos hecho en la universidad hemos llegado al convencimiento de que en términos generales no debiésemos optar, y esta es una opinión ciertamente, por una constitución demasiado amplia, desarrollada, extensa a nivel de contenido, sino que más bien una constitución que se encargue de establecer bases, reglas, principios estructurantes, y esto particularmente en temas de agua. Nos parece que sí debiese estar regulado el tema del agua con esas bases, con esos principios, y encargar, quizás con algunos lineamientos, al legislador la regulación de los detalles. Dando cuenta del escenario, no solo actual, sino que permanente, de escasez que caracteriza a la situación nacional, y que por lo tanto tiene que inspirar también el establecimiento de las reglas, de los principios, de las políticas públicas a nivel país. Y en ese sentido, tratar de encontrar como algunos modelos inspiradores, al menos en los casos que vimos hoy día. A mí me gustaría quizás destacar dos casos de sistemas jurídicos en temas de agua, que no necesariamente es la Constitución, sino que es la conjugación de Constitución con reglas de inferior jerarquía. Me parece que el caso español es muy interesante de mirar, una porque tiene semejanzas, bueno, históricas. Nuestra normativa de aguas partió mirando a la regulación española en un inicio, y además también algunas semejanzas a nivel geográfico, territorial, climático, particularmente en algunas zonas. Semejantes, problemáticas y desafíos. Y en el caso de la regulación española me parece que se ha construido, y eso es uno de los principales desafíos, brechas que me parece tiene Chile en este sentido, en base a la planificación hidrológica. Y esa planificación hidrológica está muy regulada como un instrumento vinculante, público, participativo a nivel legal. Por lo tanto, allí no hay duda del rol, del peso que tiene la planificación, y es la verdadera hoja de ruta, incluso más que las leyes, que guía al país en su gestión hídrica, y que es revisable, que se va evaluando, que se va adaptando. Por lo tanto, la flexibilidad de las normas es también un punto importante, particularmente cuando hablamos de sequía y de enfrentamiento de efectos del cambio climático. Y el otro caso que me gustaría destacar también, que no es regulación constitucional, sino que más bien de normas, políticas públicas, es el caso australiano, en que a nivel normativo me parece que han logrado un equilibrio que puede que no sea perfecto, pero es un equilibrio que cuesta a veces ver en las legislaciones y en las normativas entre distintos usos y funciones del agua. Y particularmente el rol, el papel que asocian y que han logrado dar al medio ambiente, a nivel normativo, no solo a nivel simbólico, sino que otorgándole además un titular, un representante a nivel de la Commonwealth, que representa a ese medio ambiente, y con instrumentos y herramientas concretas para poder proteger no solo la calidad, sino que también la calidad de aguas ante distintas circunstancias. Y eso me parece que son aspectos positivos, no necesariamente que tengamos que copiarlos derechamente, pero sí observarlos, porque además las legislaciones, las normativas de estos dos países se han o bien creado o ajustado fuertemente en condiciones de sequía hídrica extrema, como es el caso chileno. Yo agregaría que además de tomar en cuenta los aspectos legislativos que señalaba Daniela, hay que dar un mayor énfasis, una mayor preocupación en la capacidad de implementar esa legislación. En países donde uno observa una gestión hídrica de mejor desempeño, tienen entidades regulatorias fuertes, con capacidad de acción, con capacidad de tomar y ejercer todas sus atribuciones. En países con mayores problemas hay una brecha importante entre lo que se establece como atribuciones de lo que pueden hacer y de lo que efectivamente hacen. Entonces ahí hay un tema en lograr fortalecer las capacidades
de los entes regulatorios, que no es necesariamente solo capital humano, capacidad profesional, sino presupuestaria, de poder lograr hacer lo que tienen. Y el otro aspecto que ya se está trabajando y es reconocido es la necesidad de sistemas buenos, transparentes, oportunos de información. Información hidrológica, información de uso. Uno de los comentarios de un legislador australiano cuando comentaba la historia de su legislación, comentó que lo primero que hicieron fue implementar water accounting. Conozcamos bien qué y cuánto y dónde está y cuál es la temporalidad. Porque sin eso no serían capaces de implementar su legislación y su regulación. Acá hay elementos de información que han avanzado importantes. Hay otras brechas significativas en aspectos hidrológicos y también en usos de agua. California, el oeste de Estados Unidos, es una legislación no reactiva a eventos extremos, particularmente sequía, sino más bien una gestión de riesgo, con buena información, con umbrales que gatillan ciertas acciones que permiten hacer frente con un menor impacto. No es netamente reactiva como muchos países. Y ahí hay otro elemento. Australia, en su sequía del millennium, ellos adoptaron una política más de gestión de riesgos, donde tienen políticas de preparación, políticas para enfrentar y políticas para mitigar. Y todo asociado a umbrales y también con muy buena información para todos los usuarios y para toda la sociedad civil, porque ahí entramos en conflictos. Cuando uno empieza a limitar el ejercicio del derecho por una situación extrema, genera conflictos, tensiones, y eso ha sido muy relevante el uso de buena información. Gracias. Muchas gracias, Daniela, Guillermo. Eugenio. Gracias, Pablo. Bueno, volver al igual que todos, felicitarlos por un trabajo intensísimo. Hay un antecedente que en el fondo ustedes entregan que es como la rentabilidad por rubro del valor del agua. Y dicen para algunos existe como un valor del agua, me imagino que es un precio o un valor de pago de cada usuario, pero está señalado si existe o no existe, pero no está incorporado un análisis de cuánto paga cada rubro. Sería interesante poder hacer ese análisis para comparar el valor que cobra cada país y qué criterios utiliza respecto de la rentabilidad esperada, digamos. Y por otro lado, entender qué criterios utilizan para asignar ese valor, porque me imagino que son valores diferenciales también por tipo de consumo, o sea, industrial, agrícola, etc. Entonces, creo que eso sería súper interesante. A mí me tocó ver una experiencia de gestión de cuenca en Alemania, donde el agua efectivamente tenía un precio, había una administradora de cuenca, y esa administradora en el fondo estaba constituida por los principales usuarios que tenían un representante y tenían un polinomio de cobro, y los valores de gestión de ese polinomio se discutían periódicamente por los interesados, y cada sector pagaba parte del agua para que la cuenca desarrollara su plan de inversiones y su operación. Entonces, yo creo que eso es algo que debiéramos buscar de incorporar en nuestra mirada para que pudiéramos resolver bien los problemas y tener un análisis comparativo o una visión también externa de esa naturaleza. Totalmente de acuerdo, Eugenio. En esta
oportunidad no entré, y con Daniela tampoco, en el detalle que está señalando, que es la próxima revisión, que es crítica, porque una cosa es saber si cobran o no, pero la otra es aprender lecciones para ver cómo lo podríamos implementar nosotros, cuáles son los polinomios, si hay diferencia, cómo se cobra. Es algo que recojo el guante para poder analizar más en detalle y hacer un análisis comparativo. Sí, de todas maneras, y ahí también complementar que las legislaciones también son distintas a la hora de regular esos sistemas tarifarios de cobro, de cánones, etcétera, bajo distintas denominaciones y también bajo distintos conceptos. Hay regulaciones que son mucho más restringidas en cuanto al concepto que se va a cobrar, pero hay otros casos de legislaciones que resultan más abiertas y hay cánones no solo por el uso de agua, sino que también por una serie de otros conceptos, por vertidos, por utilización del dominio público, hidráulico, por usos ambientales, etc. Entonces, en esa comparación que comparto que es necesario efectuar, habría que, además de verificar cuánto es lo que se está cobrando y luego cuánto es lo que efectivamente se está pagando, además los conceptos que están detrás de esos cobros, que no son siempre similares o los mismos. Sí, yo comparto eso, porque incluso creo que cada agua puede tener características, lo hemos conversado con Claudio Reyes varias veces, y uno puede cobrar por propiedades del recurso. Si el agua viene con energía, si no viene con energía, si está puesta de una determinada manera. O sea, en el fondo es distinto un metro cúbico de agua que otro, dependiendo de las condiciones, su uso y sus objetivos, digamos. Sí, Francia, por ejemplo, distingue fuentes. Israel tiene muy bien diferenciado el tipo de fuente de agua, si es superficial, si es subterránea, si son fuentes alternativas. Cada uno tiene un valor distinto, que además responde a la política de incentivar cierto uso de fuentes. Entonces, el punto que señala es bien interesante y, como dijo Daniela, vamos a hacer la revisión. Muchas gracias. Muchas gracias. Claudio. Aprovechando que Eugenio me mencionó por ello, también tengo una pregunta. Estuvimos en la tarde con Eugenio reunidos con buena parte de los actores vinculados a la desalación en la región de Atacama. Y uno de los temas que ellos planteaban y que también nosotros recogimos, que el Código de Aguas establece la separación de aguas terrestres y marinas en el primer artículo, y de ahí en adelante tenemos diferencias en la caracterización de cada recurso, cuando al final la tendencia es que se confundan en una misma red. Entonces, a nivel constitucional, ¿eso se aborda en otros países o cómo creen ustedes que debiera ser abordado acá? En el caso de Israel, que como Daniela bien señaló, no es constitución, todas las aguas terrestres, marítimas, son bienes nacionales de uso público. Y la legislación lo considera integralmente, no es una regulación para aguas superficiales, subterráneas y marítimas. En nuestro caso, aparte de concesiones de borde costero, no tenemos regulación de agua de mar y por lo tanto agua desalada. Daniela, tú tienes más información Sí. ahí. A nivel constitucional en general no se hace esa distinción. Probablemente porque la intensificación del uso de agua desalinizada no ha estado particularmente presente en el momento en que se redactaron, se prepararon esas constituciones. Y a nivel legal, tal como dice Guillermo, casos como el de Israel son bien paradigmáticos porque regulan bajo un mismo concepto y bajo el concepto de unidad del ciclo hidrológico el tema del agua, y no distinguen ellos entre distintos tipos de agua y le asignan a todos la misma naturaleza jurídica y el mismo sistema concesional, de pagos, etc. Interesante ahí es ver el caso de España, que como les mencioné es una de las pocas leyes que hoy día precisa que, y lo incorporó luego de una modificación, no estaba ahí desde su regulación original, que establece que las aguas provenientes de la desalación de agua de mar son o forman parte del dominio público hidráulico, por lo tanto todo su aprovechamiento se rige por el mismo sistema concesional que se utiliza para las aguas superficiales y subterráneas.
Y esa es una definición que fue adoptada no sin poca discusión, evidentemente, y que me parece que también, o sea, que ya está teniendo lugar en nuestro país. Claro, la diferencia es que nosotros no la estamos adoptando, lo que también me parece que no es lo correcto, lo idóneo, no la estamos adoptando dentro del marco jurídico general de las aguas, sino que de manera separada, en la construcción de una ley de desalinización, pero que sabemos que todavía es una ley de desalinización bastante incompleta porque no se hace cargo de todos los aspectos de la desalinización, sino que más bien se encarga de puntualizar cuál sería la naturaleza jurídica del agua desalinizada, que hasta ahora en ese proyecto de ley se la estaría definiendo como un bien nacional de uso público, y se ordenaría la creación de una estrategia nacional de desalinización. Pero bajo esa perspectiva entonces quedarían reguladas en un cuerpo totalmente distinto al Código de Aguas, rigiéndose por un sistema distinto que es el de concesiones marítimas, que no es el de agua. Entonces ahí lo que habría que hacer, me parece, es una visión más integrada para construir una regulación. Perdona, Daniela, pero en el caso de España, ¿hay inversión privada en desalinización? Muy baja. ¿Cómo se maneja eso? Muy bajo. Hoy día prácticamente inexistente. La mayoría de las plantas desalinizadoras que están operando en el país, hay muchas que están construidas y que no están operando, pero las que están operando son casi todas inversión pública. Por lo mismo, básicamente, por la naturaleza jurídica que se le asoció al agua. Porque en el caso de Chile salta el tema inmediatamente de ¿cómo se llama? Del incentivo, por ejemplo, de las plantas principales que son de mineras. Exactamente, sí. Son de dominio e inversión privada. Ese es un punto que hay que considerar absolutamente. Pero ahí, como tú bien señalas, Humberto, va a empezar incrementalmente a tener un portfolio de inversiones públicas y privadas en desalación. Y ahí empezamos a tener mayores necesidades para poder hacer una gestión más clara. Hay una investigación en el caso de, creo que es Antofagasta, que está desarrollando un modelo de optimización de fuentes de agua de distintos nodos de oferta a distintos nodos de demanda, que considera reuso, desalación, agua superficial y también subterránea. Implementar algo así requiere una visión distinta de cómo manejamos las aguas desaladas hoy día. Permiso, Guillermo, ese estudio donde también participaron ustedes, ¿entiendo? Lo hizo el SMI. Exacto. Ese está terminado, está publicado en la página del Consejo Minero. Hoy día están trabajando en una nueva versión, pero para Atacama. Sí. Pero en particular, claro, nosotros un poco lo que concluimos en el taller con los usuarios era que claro, eso va del lado de la implementación. Los actores sugirieron que era necesario hacer un estudio de orden jerárquico superior, que fuera como un plan estratégico de Cuenca, pero en este caso sí. Un plan estratégico regional, sí. Que comparara, que reuniera todas las fuentes y analizara otras alternativas, incluyendo carretera hídrica, y que se determinara, bueno, de esta región, por ejemplo, el 40% del agua vendrá de desalinización, el 60% vendrá de las fuentes tradicionales, y en consecuencia, esta debería ser la estrategia de desalinización regional. Es como un poco el resumen de lo que tenemos. Sí, sí. Se está profundizando en una segunda etapa, la de Antofagasta, y efectivamente está en proceso la de Atacama. Gracias, igual por las respuestas. Perfecto, gracias. ¿Más consultas? ¿Comentarios? Macarena Salinas. Sí, ¿se escucha bien? Sí. Hola, buenas tardes. Primero, muchas gracias por la presentación. Ahí estuve muy atenta también a sus preguntas. Y bueno, a mí me surge una consulta a partir de la investigación que estoy haciendo ahora y de mi tesis sobre el rol de la mujer en la gestión del agua. Entonces, bueno, tomando en cuenta el marco de la gestión integrada, ¿cierto?, donde se reconoce que la participación es importante, que estén todos los actores. También en el principio aborda el tema de que la mujer desempeña un rol central en la gestión del agua.
Entonces, tomando eso en cuenta y que la participación es baja en los directorios en organizaciones de usuarios de agua, no sé si han visto algún caso como comparado a nivel internacional, cómo se aborda este tema, cómo podemos mejorar en materia de inclusión, o si ustedes lo han visto, cómo podemos avanzar como en el marco de la nueva Constitución. No sé si tienen ahí alguna aproximación al tema. Por mi lado, estoy de acuerdo contigo, la prioridad del tema es muy relevante y es reconocido en varios trabajos. Ahora, la bajada a legislación, a implementarlo, a avanzar, yo personalmente no lo conozco, no significa que no hay, pero comparto contigo la relevancia del tema. Daniela, no sé si tú tienes algún... Sí, un poco en la misma línea de lo que señalas, Guillermo. Hay muchos estudios, sobre todo a nivel académico, de literatura, que están cada vez más con más fuerza relevando el rol de la mujer, y ahí hay incluso tesis que se han hecho en los últimos años. Nosotros tuvimos hace poco una pasante de Suecia, que había precisamente desarrollado ese tema de su tesis de gestión hídrica y el rol de la mujer, con una serie de mediciones y de una suerte de propuesta metodológica para poder incrementar precisamente el rol de la mujer en la gestión hídrica. Entonces, me parece que los avances se están dando más bien a nivel de academia, de tesis, de estudios, pero al menos en lo que a nosotros nos ha tocado ver, eso todavía no ha tenido una recepción clara a nivel normativo, ni menos constitucional. En muchas normas se habla de una gestión como más participativa, abierta del agua, pero sin precisar específicamente qué se entiende por esa gestión participativa y si se está allí o no aludiendo al rol de la mujer, que también creo que es un desafío clave. Ok, muchas gracias. Sí, es un tema que está saliendo harto ahora últimamente y claro, ahí me topo con el tema, cómo hacemos esta bajada. Así que voy a buscar esa tesis y sí, muchas gracias por la respuesta. Si no la encuentro, nos puedes contactar y te podemos incluso dar el contacto ahí de la persona que hizo ese trabajo. Ok, súper, muchas gracias. Sin micrófono, Pablo. Gracias, Eugenio. Muchas gracias, decía Daniela Macarena. ¿Más consultas, comentarios? Bueno, si no, considerando que ya son las 8 y si no hay más comentarios, vamos a dar por finalizado algunos conceptos e información general primero. Todas las presentaciones o webinarios, como ustedes saben, que hacemos en el SUD quedan grabadas, van a estar en la página del SUD. En la revista Vertientes, nosotros publicamos los webinarios, se hace no lo llamo artículo porque no es un artículo propiamente tal, digamos, pero es una bajada de la presentación que construye nuestra periodista en función de las presentaciones, las PPT que se han considerado en cada webinario, más la grabación. Ella lo transforma en una especie de nota o artículo que se lo manda previamente, por supuesto, a los expositores para que lo revisen y después se publica. Nosotros publicamos una revista todos los años, normalmente la distribuimos a finales de diciembre o enero, en esa fecha, digamos. Estamos trabajando en ese documento, por lo tanto ahí van a poder ver la presentación también que se ha hecho hoy día, también queda en el sitio de Alsud, digamos, están todos los webinarios, también las pueden bajar de ahí. Agradecer y reiterar los agradecimientos a Daniela y Guillermo. Esperábamos, tuvimos en algún momento hasta 25 personas, esperábamos, la verdad, personalmente esperaba tener más gente, pero estas fechas son complicadas, ¿verdad? Pero creo que ha sido una muy buena instancia y ha habido un muy buen intercambio de ideas y consultas, y por lo menos desde mi parte me quedo muy conforme con el trabajo
Y bueno, estaremos esperando alguna publicación más concreta, ¿verdad? Por ustedes, para que nos estén avisando cuando se pueda consultar los trabajos. No sé si alguien quiere hacer algún comentario final, pero estamos cerrando. Bueno, cerramos entonces. Daniela, Guillermo, muchas gracias. Tengan todos muy buen fin de año, felices fiestas. Esperemos que pase lo mejor para Chile este fin de semana. Sí. ¿Ya? Bueno, gracias Pablo, gracias a todos por la invitación gracias. y la participación. Y los comentarios. A todos feliz Navidad y que lo pasen bien. Ya, para todos. Chao. Muchas gracias. Adiós. Bien, Gracias. gracias.